Durango, 1904. La tormenta llegó como un castigo divino. El cielo se rompió sobre la sierra de Durango con una violencia que hacía temblar la tierra. Lucía Morales corría por el camino de lodo, sus pies descalzos hundiéndose con cada paso desesperado. En sus brazos, María, su bebé de 2 años, ardía en fiebre. El cuerpo diminuto de la niña temblaba violentamente, sus labios azules, su respiración un silbido agudo que cortaba el alma. Detrás de ella, sus otros 5 hijos tropezaban y lloraban. Antonio, el mayor de 13 años, cargaba a Isabel de 5 en su espalda. Las gemelas Rosa y Carmen de 9 se tomaban de las manos, cayendo y levantándose en el lodo. Diego de 7 arrastraba un bulto empapado con sus pocas pertenencias. No huían de la tormenta, huían de don Esteban Vidal. 2 horas antes, los hombres del patrón habían llegado a la casa de los trabajadores donde Lucía vivía con sus hijos. Órdenes de don Esteban, había dicho el capataz, un hombre de rostro duro llamado Rubén. Las mujeres que no trabajan no comen, y las que tienen niños enfermos son un estorbo. Lucía había rogado. Había caído de rodillas en el lodo frente a la puerta de su propia casa. Solo 3 días. María tiene pulmonía. Solo necesito 3 días para que baje la fiebre. 3 días sin trabajar son 3 días sin pagar el alquiler. Fuera. Habían arrojado sus cosas al camino. Un catre roto. 2 mantas raídas. La olla de peltre abollada. El baúl de madera con la ropa de su difunto esposo Tomás, muerto 3 años atrás cuando una máquina de la fábrica textil le arrancó el brazo. Sin compensación, sin entierro digno, solo una tumba en el cementerio de los pobres. Y ahora esto. La lluvia caía con una furia que convertía el mundo en agua. El viento arrancaba ramas de los pinos, lanzándolas como lanzas. El cielo era negro, aunque eran apenas las 4 de la tarde. «Mamá, no puedo más», gritó Diego, cayendo de rodillas en el lodo. Lucía se detuvo, jadeando. Su rebozo estaba empapado, pesado como una cadena. María tosió, un sonido húmedo y terrible, y un hilo de sangre salió de su boca. «No, no, no», susurró Lucía limpiando la sangre con su manga. «Aguanta, mi amor, aguanta». ¿Pero aguantar para qué? No tenían a dónde ir. El pueblo de Durango estaba a 5 kilómetros. Ninguna puerta se les abriría. El poder de Vidal se extendía por todo el valle como una sombra. Nadie se atrevía a ayudar a los que él había marcado. Antonio tiró de su brazo. «Mamá, mira», señalaba hacia la ladera de la montaña. A través de la cortina de lluvia, apenas visible, había una grieta oscura en la roca, una cueva. El estómago de Lucía se contrajo con un miedo instintivo. «No», dijo inmediatamente, «esa no», porque sabía qué cueva era. Todos en Durango la conocían, la garganta del diablo. Nadie entraba allí, nunca. Era un lugar prohibido, más antiguo que cualquier memoria. Los viejos del pueblo contaban historias de gritos que salían de esa cueva en las noches sin luna, de luces extrañas, de hombres que habían entrado buscando refugio y nunca regresaron, o peor, habían salido al amanecer con la mirada vacía y la mente rota. Se decía que durante la Reforma, cuando el gobierno de Juárez confiscaba las propiedades de la iglesia, algo terrible había pasado allí, un crimen tan oscuro que la tierra misma lo guardaba. Por eso la entrada estaba marcada con cruces de madera podridas. Por eso ni los cazadores más desesperados perseguían a sus presas si corrían hacia esa cueva. «Mamá, nos vamos a morir aquí afuera», dijo Antonio, y su voz se quebró. A sus 13 años, intentaba ser hombre, pero seguía siendo un niño asustado. Lucía miró a María. La niña había dejado de toser. Sus ojos estaban cerrados. Su pecho apenas se movía. La tormenta o la cueva. La muerte segura o la muerte posible. No había elección. «Vamos», dijo Lucía. «Pero nadie se separa. Nadie mira atrás. Solo me siguen». Subieron la ladera resbaladiza. El lodo era como manos tratando de jalarlos de regreso. Las piedras sueltas rodaban bajo sus pies. Isabel lloraba en la espalda de Antonio, aferrándose a su cuello. La entrada de la cueva era estrecha,
apenas 1,5 metros de alto. El aire que salía de ella era helado pero seco. Olía a tierra antigua, a piedra húmeda, y a algo más, algo vagamente metálico que Lucía no pudo identificar. Se detuvo en el umbral. Las cruces de madera podridas estaban clavadas a ambos lados de la entrada, sus brazos quebrados colgando como advertencias. «Perdónennos», susurró Lucía, y no supo a quién hablaba. «¿A los muertos? ¿A Dios?» Entró. La oscuridad los tragó. El cambio fue inmediato y absoluto. El rugido de la tormenta se convirtió en un murmullo distante, como si el mundo exterior estuviera ahora a kilómetros de distancia. La lluvia que los había azotado desapareció, reemplazada por un silencio denso que presionaba los oídos. Lucía dio 3 pasos y se detuvo. La oscuridad era total. No podía ver su propia mano frente a su cara. Sentía a sus hijos detrás de ella, sus respiraciones agitadas, sus cuerpos temblando. «Quietos», ordenó. «Nadie se mueve hasta que tengamos luz». Con dedos entumecidos y temblorosos, buscó en el bolsillo de su delantal. Allí, envueltos en un trapo encerado, estaban sus 3 últimos fósforos. Los había guardado como un tesoro. Eran lo último que tenía de valor. Raspó el primero contra la pared de piedra. La llama parpadeó, iluminando brevemente un círculo diminuto, y se apagó. El segundo se rompió en sus dedos mojados. El tercero, protegido con sus manos ahuecadas, prendió con una llama amarilla y temblorosa. La luz reveló un mundo que no debería existir. No era una cueva pequeña. Era una cámara inmensa. El techo se perdía en las sombras, tan alto que la luz del fósforo no lo alcanzaba. Las paredes no eran roca irregular. Eran piedra tallada, lisa, casi pulida por manos humanas. Y cubriendo cada centímetro de las paredes, talladas con diferentes profundidades y tamaños, había cruces. Cientos de ellas, miles. Algunas tan pequeñas como una moneda, otras tan grandes como una puerta. Cruces sobre cruces, superpuestas, grabadas con desesperación o con devoción. «Dios mío», susurró Antonio. La llama del fósforo quemó los dedos de Lucía. Se apagó. La oscuridad regresó, más pesada ahora que habían visto lo que escondía. «Necesitamos fuego», dijo Lucía, su voz más firme de lo que sentía. «Antonio, busca madera, cualquier cosa que pueda arder». Se movieron por la entrada, tanteando. Antonio encontró una pila de palos secos apilados contra la pared, como si alguien los hubiera dejado allí hace mucho tiempo. Estaban cubiertos de polvo, pero estaban secos. Lucía tomó el palo más grande y arrancó una tira de su enagua. La envolvió alrededor de un extremo. Con su último fósforo, encendió la tela. El fuego prendió, humeante y débil, pero era luz, era vida. Se sentaron en el suelo de piedra tan cerca de la antorcha como podían sin quemarse. Lucía envolvió a María en las mantas menos mojadas. La bebé gemía débilmente, su piel ardiendo al tacto pero sus labios azules por la falta de aire. Las gemelas se abrazaban, sus vestidos empapados pegados a sus cuerpos flacos. Diego temblaba violentamente. Isabel, la más pequeña después de María, miraba las paredes con ojos enormes. «Mamá», susurró Rosa, una de las gemelas, «¿qué es este lugar?» Lucía levantó la antorcha, iluminando las paredes más cercanas. Debajo de algunas de las cruces más grandes, tallados con letras toscas, había nombres: Fray Sebastián, 180. El año de la Reforma. El año en que el gobierno había confiscado las tierras de la iglesia. El año en que los conventos fueron saqueados y los frailes perseguidos. Era un refugio, susurró Lucía, más para sí misma. Los frailes se escondían aquí. ¿Y ahora dónde están?, preguntó Antonio. Antes de que Lucía pudiera responder, lo oyeron. Dong. Un sonido metálico, profundo, que vino de algún lugar en las profundidades de la cueva. No era el viento. No era un eco de la tormenta. Era el sonido de metal golpeando metal. Como una campana. Dong. Regular. Deliberado. Don. Los niños se congelaron. Isabel empezó a llorar. Un llanto agudo y aterrado.
¿Qué es eso?, susurró Carmen, la otra gemela, aferrándose a su hermana. Lucía apretó la antorcha con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Cada instinto le gritaba que tomara a sus hijos y corriera de regreso a la tormenta, que esto era peor que la lluvia, que este lugar estaba prohibido por una razón. Pero entonces María tosió de nuevo, ese sonido húmedo y terrible, y un hilo de sangre manchó la manta. La bebé se estaba muriendo. Aquí, en la entrada, sin agua, sin calor real, sin medicina. María no vería el amanecer. Lucía miró hacia la oscuridad de donde venía el sonido. En las cuevas, donde había sonidos metálicos, a veces había agua goteando sobre metal viejo, creando ecos. Y María necesitaba agua limpia para bajar la fiebre. Antonio, dijo Lucía, su voz firme, tú quedas a cargo. Mantén el fuego encendido. Cuida a tus hermanos. Si no regreso en media hora, tomas a todos y sales. ¿Entendido? Mamá, no. ¿Entendido? Antonio, con lágrimas en los ojos, asintió. Lucía tomó otro palo de la pila y lo encendió en la antorcha principal. Con esta luz temblorosa en una mano, se adentró en la oscuridad, hacia el sonido, hacia el secreto de la garganta del diablo. El túnel descendía en un ángulo suave pero constante. Lucía avanzaba lentamente, la antorcha extendida frente a ella, iluminando apenas unos metros adelante. El techo se fue haciendo más bajo, obligándola a agacharse. Las paredes se estrecharon hasta que pudo tocarlas con ambos brazos extendidos. El aire cambió, se volvió más denso, más difícil de respirar. El olor a tierra húmeda se intensificó, mezclándose con ese aroma metálico que había notado desde el principio. Ahora era más fuerte, casi nauseabundo, como monedas de cobre viejas dejadas en agua estancada. Dong. El sonido llegó de nuevo, más cerca ahora. Lucía sintió la vibración en las paredes de piedra. Sus pies descalzos encontraron algo que no era piedra, era madera. Madera podrida y blanda que se hundía bajo su peso. Bajó la antorcha. Eran los restos de una puerta masiva de madera que alguna vez había bloqueado este pasaje. Ahora estaba destrozada, las tablas gruesas astilladas y rotas desde adentro, como si algo hubiera forzado la salida con violencia desesperada. O como si alguien hubiera tratado de escapar. Lucía pasó sobre los escombros, su corazón latiendo cada vez más fuerte. El túnel se abrió bruscamente y se encontró en una cámara rectangular. Lo primero que vio fue la campana. Colgaba del techo, suspendida de una viga de madera milagrosamente intacta. Era una campana de bronce, grande como las que coronaban las torres de las iglesias, pero verde por el óxido y la humedad. Se balanceaba lentamente, golpeando su badajo contra el metal con cada movimiento. Dong, dong. Pero no había viento aquí, no había corriente de aire que pudiera moverla. Lucía se quedó paralizada, observando la campana oscilar en el silencio sepulcral. Y entonces notó el resto de la sala. Contra la pared del fondo había un altar de piedra. No era un altar simple. Estaba tallado con una precisión que hablaba de artesanos expertos, decorado con relieves de santos y ángeles. Y sobre él, cubiertos de polvo pero aún brillando a la luz de su antorcha, había objetos que le cortaron la respiración. Cálices de oro, tan pulidos que reflejaban la luz como espejos. Candelabros de plata con incrustaciones de piedras preciosas. Un crucifijo enorme, del tamaño de un niño pequeño, hecho de oro macizo con rubíes incrustados en las manos y los pies. Patenas, copones, ostensorios, una fortuna en objetos sagrados, tesoros de iglesia, el tipo de tesoros por los que los hombres mataban. Y frente al altar, dispuestos en 2 filas perfectamente ordenadas, había 12 formas envueltas en tela oscura. Lucía se acercó lentamente, aunque cada fibra de su ser le gritaba que huyera. Levantó la antorcha con manos temblorosas. No eran bultos de tela, eran hábitos franciscanos, de ese marrón oscuro que los frailes usaban, ahora descoloridos y podridos por décadas de humedad. Y dentro de cada hábito, los huesos de los hombres que los habían vestido.
2 esqueletos de frailes, arrodillados frente al altar en posición de oración. Sus manos huesudas, aún juntas, sus cráneos inclinados como si estuvieran en perpetua devoción. Pero no habían muerto rezando. Lucía vio los agujeros en los cráneos. Agujeros del tamaño de balas. Vio las costillas rotas. Vio las cadenas oxidadas que aún colgaban de las muñecas de algunos. Habían sido ejecutados, arrodillados frente a su propio altar, rodeados de sus propios tesoros y asesinados con una eficiencia brutal. Lucía retrocedió, sintiendo que el mundo giraba. La antorcha casi se le cae de las manos. Tropezó con algo y cayó de rodillas sobre la piedra fría. Espera, porque lo que viene a continuación cambiará todo lo que creías saber de esta historia. Dale like si quieres más relatos como este, suscríbete para ser parte de esta comunidad y dime en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Nos encanta saber quién está del otro lado de la pantalla. Estaba arrodillada junto a uno de los esqueletos. El cráneo estaba vuelto hacia ella, las cuencas vacías pareciendo mirarla. En el suelo junto a los huesos había un libro grueso con tapas de cuero negro, milagrosamente preservado por el aire seco de la cueva. Con manos temblorosas, Lucía lo abrió. Las páginas estaban amarillentas pero legibles. Era un diario, escrito con caligrafía elegante en español antiguo. La primera entrada estaba fechada, 3 de marzo de... Los soldados vienen por los tesoros. El Padre Superior nos ha ordenado esconder los objetos sagrados en la cueva que nuestros hermanos descubrieron hace un siglo. Partimos esta noche, 13 de nosotros, llevando todo lo que podemos cargar. Que Dios nos proteja. Lucía pasó las páginas rápidamente, sus ojos volando sobre las palabras. 7 de marzo de 1000. Llevamos 4 días en la cueva. El Padre Sebastián ha sellado la entrada con piedras. Estamos a salvo. Los soldados pasaron de largo. Esperaremos aquí hasta que sea seguro regresar. 15 de marzo de 1000. La comida se está acabando. Fray Miguel ha enfermado. El aire aquí es pesado, pero no podemos salir todavía. Las patrullas siguen buscándonos. 2 de abril de 1959. Han pasado 4 semanas. Fray Miguel murió esta mañana. Lo enterramos en la cámara posterior. Nuestras provisiones están agotadas. Hemos comenzado a racionar el agua. El Padre Sebastián dice que debemos tener fe. Las entradas se volvían más cortas, más desesperadas. 12 de abril. El hambre nos consume. Fray Antonio sugirió que saliéramos, que nos rindiéramos. El Padre Sebastián se negó. Dijo que los tesoros son sagrados, que es mejor morir que entregarlos a los infieles. 20 de abril. Escuchamos voces afuera. ¿Rescatadores? ¿Soldados? No podemos arriesgarnos. El Padre Sebastián ha decidido que nos quedaremos. La última entrada estaba escrita con una letra temblorosa, casi ilegible. 1 de mayo de 150. Ya no importa. Sé que moriremos aquí. Pero esta mañana llegaron. No eran soldados del gobierno. Era él. Don Rodrigo Vidal, el hacendado. Nos ofreció refugio en su hacienda, comida, protección, pero su precio eran los tesoros. Todo. El Padre Sebastián se negó. Discutieron. Vidal se enfureció. Dijo que si no se los dábamos por voluntad, los tomaría por la fuerza. Llamó a sus hombres. Nos obligaron a arrodillarnos frente al altar. Vidal nos dijo que éramos tontos, que estos objetos de oro no valen las almas de 12 hombres, que nos dejaría llevar un cálice cada uno y podríamos irnos. El Padre Sebastián escupió a sus pies. Entonces Vidal dio la orden. Oí los disparos, vi caer a mis hermanos. Yo soy el último. Escribo esto con las manos atadas. Veo a Vidal y sus hombres cargando los tesoros. Pero no pueden llevarlo todo. La campana es demasiado pesada. La dejan, me miran. Vidal sonríe. Dice que nadie encontrará nuestros cuerpos, que esta cueva será nuestra tumba eterna, que el mundo pensará que huimos con los tesoros. Escucho el clic del martillo. Que Dios perdone nuestras almas.
y que castigue la de Rodrigo Vidal. Fray Tomás, último de los franciscanos de San Francisco de Durango. Lucía cerró el libro con manos temblorosas. El silencio de la cámara era absoluto, roto solo por el lento balanceo de la campana. Don. La campana que Vidal no pudo llevarse. La campana que había quedado aquí, testigo silencioso de la masacre, balanceándose durante décadas como un péndulo de culpa. Lucía levantó la vista hacia las paredes, y allí, tallado profundamente en la piedra junto al altar, vio el escudo. Un águila de 2 cabezas sosteniendo una espada y una balanza. Elaboradamente grabado, con las iniciales RB entrelazadas en el centro. El escudo de la familia Vidal, Rodrigo Vidal, el abuelo de don Esteban, el hombre que había construido su imperio no con trabajo honesto, sino con el saqueo de iglesias y el asesinato de frailes indefensos. Lucía sintió una ola de náuseas, se puso de pie, tambaleándose. La antorcha casi se le cae, pero la agarró a tiempo. Su mente trabajaba frenéticamente. Don Esteban Vidal, el hombre que la había echado a la calle con sus 6 hijos, que controlaba el valle entero con mano de hierro, que se sentaba en los bancos de la iglesia cada domingo como un buen católico, ese hombre era el heredero de un asesino. Su fortuna, su fábrica, su poder, todo estaba construido sobre oro robado y sangre inocente, y nadie lo sabía. El secreto había muerto aquí, con 12 frailes en 1045 años de silencio, 45 años de mentiras. Hasta ahora, Lucía miró los tesoros sobre el altar, una fortuna en oro y plata, suficiente para comprar una casa, suficiente para alimentar a sus hijos por años, suficiente para cambiar su vida completamente, pero era oro manchado de sangre. Era oro que ya había costado 12 vidas. ¿Cuántas más costaría? Entonces oyó un sonido diferente. No era la campana, era agua. El goteo constante de agua. Se movió hacia el sonido, pasando junto a los esqueletos. En la pared posterior de la cámara, casi oculta por las sombras, había una grieta, y de esa grieta goteaba agua limpia, formando un pequeño charco en el suelo de piedra. Agua para María. Lucía se arrodilló y probó el agua con su dedo. Estaba fría, limpia, sin el sabor metálico de antes. Era agua de manantial, filtrándose a través de la roca. Miró alrededor, desesperada. Necesitaba algo para llevar el agua. Sus ojos cayeron sobre uno de los cálices de oro del altar. Vaciló. Era un objeto sagrado, pero había sido robado. Y los frailes habían muerto protegiéndolo. ¿No querrían ellos que salvara una vida en lugar de que siguiera aquí, sin uso, en la oscuridad? Tomó el cáliz más pequeño. Era pesado, sólido, cubierto de incrustaciones de gemas. Lo llenó con el agua goteante. Mientras lo hacía, algo cayó de entre los pliegues del hábito del esqueleto, más cercano. Era una cruz de oro, simple pero hermosa, del tamaño de su mano. La cadena estaba rota. Lucía la recogió, la giró en sus dedos. En la parte posterior, grabadas con letras diminutas, había palabras en latín. Veritas liberabit vos, la verdad os hará libres. Guardó la cruz en el bolsillo de su delantal. No sabía por qué, solo sabía que la necesitaba. Con el cáliz lleno de agua en una mano y la antorcha en la otra, Lucía dio una última mirada a los 12 esqueletos arrodillados. «Perdónenme», susurró, «pero mi hija está muriendo, y su sacrificio no puede ser en vano». Se dio la vuelta y caminó de regreso por el túnel, dejando a los muertos con su secreto. Pero el secreto ya no era solo de ellos, ahora era de ella también. Y Lucía Morales, viuda pobre sin nada que perder, acababa de encontrar el arma más poderosa que existe, la verdad sobre el hombre más poderoso del valle. Cuando regresó a la cámara principal, sus hijos seguían donde los había dejado. Antonio mantenía el fuego, alimentándolo con palos. Las gemelas dormían acurrucadas. Diego temblaba en silencio. Isabel sollozaba suavemente. Y María aún respiraba. Apenas,
pero respiraba. «Agua», dijo Lucía, arrodillándose junto a la bebé. «Agua limpia». Nadie preguntó sobre el cáliz de oro. Estaban demasiado cansados, demasiado asustados. Antonio simplemente ayudó a su madre a gotear el agua en la boca de María. La bebé tragó, tosió, tragó de nuevo. Esa noche, mientras la tormenta rugía afuera y sus hijos dormían junto al fuego moribundo, Lucía se quedó despierta. En su mano, escondida en su delantal, estaba la cruz de oro con su inscripción en latín, y en su mente, grabado tan profundamente como las cruces en las paredes de la cueva, estaba un plan. Don Esteban Vidal la había echado al lodo, la había dejado morir en una tormenta con sus 6 hijos. Pero ahora ella tenía algo que él jamás podría comprar, el secreto de su abuelo, el secreto de 12 frailes asesinados, el secreto del oro robado, la verdad. Y la verdad, como decía la cruz, la haría libre, o destruiría al hombre más poderoso de Durango. El amanecer llegó con una luz gris y débil que apenas se filtraba por la entrada de la cueva. La tormenta había pasado, dejando atrás un silencio extraño, roto solo por el goteo del agua desde las rocas y el canto distante de un pájaro solitario. Lucía no había dormido. Se había quedado sentada toda la noche, con María envuelta en sus brazos, sintiendo cómo la fiebre de la niña bajaba lentamente. El agua de la cueva había obrado un milagro pequeño pero vital. La bebé respiraba mejor. Sus labios ya no estaban azules. Antonio fue el primero en despertar. Miró a su madre con ojos cansados pero preguntando sin palabras. «¿Está mejor?», susurró Lucía. La fiebre bajó. El alivio en el rostro del muchacho fue tan profundo que casi se quebró. Había pasado la noche creyendo que perdería a su hermana. Uno por uno los otros niños despertaron. Las gemelas se abrazaban, sus vestidos aún húmedos y sucios. Diego tenía los labios agrietados por la sed. Isabel lloraba en silencio, sin lágrimas ya, su cuerpo pequeño agotado. «Necesitamos salir», dijo Lucía. «Necesitamos encontrar refugio de verdad». «¿A dónde vamos, mamá?», preguntó Rosa, una de las gemelas. «Nadie nos va a recibir. Don Esteban». «Lo sé», cortó Lucía. Su voz era diferente ahora, más dura, más fría. «Lo sé, pero tenemos algo que él no tiene». Antonio la miró, confundido. «¿Qué tenemos?». Lucía sacó la cruz de oro de su delantal. Brilló a la luz débil de la mañana, las gemas incrustadas destellando como ojos. Los niños se quedaron sin aliento. Si esta historia te está llegando al corazón, regálanos un like y activa la campanita para no perderte ninguna historia que conmueva tu alma. Queremos leerte en los comentarios. ¿Alguna vez has tenido que tomar una decisión tan difícil como esta? ¿De dónde empezó Antonio? De adentro, de la cámara. Lucía guardó la cruz de nuevo rápidamente. «Hay más, mucho más, pero no es nuestro. No podemos tomarlo». «¿Por qué no?», preguntó Diego, con la lógica simple de un niño de 7 años. «Está abandonado. Nadie lo usa, porque está manchado de sangre», dijo Lucía. Y no dijo más. Salieron de la cueva en fila, parpadeando ante la luz del día. El mundo estaba lavado por la tormenta, brillante y fresco. El aire olía a tierra mojada y a pino. El valle de Durango se extendía abajo, verde y hermoso, engañosamente pacífico. Lucía miró hacia el pueblo, luego miró hacia la hacienda de Vidal, visible en la distancia, con sus paredes blancas y su torre de reloj. La fábrica textil estaba junto a ella, su chimenea alta escupiendo humo incluso en domingo. Un plan se formaba en su mente, un plan terrible y peligroso. Pero era el único que tenía. Antonio dijo: «Lleva a tus hermanos al pueblo, a la plaza. Espérenme en los portales de la iglesia. ¿Y tú? Yo tengo que hacer algo primero». «Mamá, no vayas con don Esteban», suplicó Antonio, adivinando sus pensamientos. «Es peligroso». Lucía tomó el rostro de su hijo entre sus manos. «Escúchame bien, Antonio. Si no regreso en 2 horas, vas con el padre Mateo. Le dices que tu madre entró en la garganta del diablo,
Le dices que encontró la tumba de los 12 frailes franciscanos de 259. Le dices que hay pruebas allí dentro. ¿Puedes recordar eso? Antonio asintió, sus ojos muy abiertos. Los 12 frailes de 10 pruebas. Bien, Lucía lo abrazó. Luego abrazó a cada uno de sus hijos. Los amo. Recuerden eso siempre. Bajó la colina sola, cojeando ligeramente por el cansancio y el frío de la noche. Su ropa estaba rasgada, cubierta de lodo seco. Su cabello era un desastre de ramas y tierra. Parecía una mendiga, una loca, pero en su delantal, escondida contra su piel, estaba la cruz de oro, y en su mente, grabado con fuego, estaba el diario de Fray Tomás. La hacienda de Vidal estaba rodeada por un muro alto de adobe. La puerta principal era de madera maciza, con el escudo de la familia tallado en el centro. Ese maldito escudo, el águila de 2 cabezas que había visto en la cueva, manchada de sangre invisible. Los guardias en la puerta la miraron con desprecio cuando se acercó. «Fuera», dijo uno, un hombre joven con bigote ralo. «No queremos mendigos aquí». «No soy mendiga», dijo Lucía, su voz firme. «Soy Lucía Morales. Trabajé en la fábrica durante 8 años. Necesito hablar con don Esteban». Los guardias se rieron. «¿Hablar con el patrón? ¿Tú? Él fue quien ordenó que te echaran. ¿Vienes a rogar? Vengo a hacer negocios». Eso los detuvo. El guardia mayor, un hombre de unos 40 años con cara de piedra, la estudió. ¿Qué tipo de negocios puede tener una viuda sin nada con don Esteban? Lucía sacó la cruz de su delantal. La sostuvo en alto, dejando que la luz del sol la hiciera brillar. Los guardias se quedaron sin aliento. Era imposible no reconocer su valor. El oro solo ya valía una fortuna. Pero las gemas, ¿de dónde sacaste eso?, preguntó el guardia mayor, su mano moviéndose instintivamente hacia su pistola. ¿De dónde don Esteban querrá saber? Díganle que Lucía Morales tiene información sobre la garganta del diablo y sobre su abuelo, don Rodrigo Vidal. Díganle exactamente eso. Su abuelo y la garganta del diablo. El guardia vaciló. Luego envió al más joven a buscar al patrón. Lucía esperó. Su corazón latía tan fuerte que podía oírlo en sus oídos. Estaba jugándose todo en una sola carta. Si Esteban no sabía el secreto de su abuelo, si la historia estaba tan enterrada que ni siquiera la familia la conocía, entonces acababa de entregarse a sí misma y condenado a sus hijos. Pero algo en su instinto le decía que Esteban sabía. Los secretos de esa magnitud no se olvidan, se transmiten, se guardan, se protegen. El guardia joven regresó 5 minutos después. Estaba pálido. Don Esteban dice que pases. Lucía siguió al guardia a través del patio de la hacienda. Era hermoso, con jardines cuidados y una fuente de cantera en el centro. La casa principal era de 2 pisos, con balcones de hierro forjado y ventanas de vidrio emplomado. Era el tipo de lugar que Lucía solo había visto desde afuera. La condujeron a un estudio. Las paredes estaban cubiertas de estantes con libros de piel. Había un escritorio enorme de caoba. Y detrás de ese escritorio, de pie junto a la ventana mirando hacia el valle, estaba don Esteban Vidal. Era un hombre de 50 años, alto y delgado, con cabello gris perfectamente peinado y bigote recortado. Vestía un traje oscuro incluso en domingo. Sus ojos, cuando se volvió para mirarla, eran fríos como piedras. «Lucía Morales», dijo. Su voz era suave, educada, pero había acero debajo. «Me dicen que tienes algo que pertenece a mi familia». Lucía no se dejó intimidar. Dio un paso adelante y colocó la cruz sobre el escritorio de caoba. El oro brilló obscenamente sobre la madera pulida. Esteban la miró. Su rostro no cambió, pero Lucía vio el temblor en su mano cuando la tomó. La giró leyendo la inscripción en latín. Sus nudillos se pusieron blancos. «¿Dónde conseguiste esto?» «En la garganta del diablo. Anoche, durante la tormenta». El silencio que siguió fue absoluto. Esteban caminó hacia la puerta y la cerró con llave. Luego cerró las cortinas de las ventanas. Cuando se volvió hacia Lucía,
Su rostro había cambiado. Ya no era el patrón educado. Era un depredador acorralado. ¿Qué viste allí dentro? Todo. No puedes haber visto nada. Esa cueva está sellada. La puerta estaba rota. Desde adentro, como si alguien hubiera intentado escapar. Lucía hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara. Vi la cámara, vi el altar, vi los tesoros de la iglesia, vi los 12 esqueletos de frailes arrodillados, y vi el escudo de su abuelo tallado en la pared. Esteban cerró los ojos. Por un momento pareció 10 años mayor. Se dejó caer en su silla, la cruz aún en su mano. Mi abuelo era un hombre de su tiempo, dijo finalmente. Su voz era baja, cansada. La reforma fue un tiempo de caos. El gobierno confiscaba propiedades de la iglesia. Los frailes escondían tesoros. Mi abuelo era pragmático. Vio una oportunidad y la tomó. Los asesinó, dijo Lucía sin emoción. A los 12, les disparó mientras rezaban. Uno de ellos escribió un diario. Leí la última entrada. Fray Tomás. Describió todo. Los nombres de sus hermanos. La fecha. Lo que su abuelo dijo antes de dar la orden de disparar. El rostro de Esteban se descompuso. Ese diario. ¿Lo tienes? No. Pero sé dónde está. Y otras personas también pueden saberlo. Mi hijo mayor sabe que entré en la cueva. Le dije que si no regreso en 2 horas, vaya con el padre Mateo y le cuente todo. Era una mentira, pero Esteban no tenía forma de saberlo. ¿Qué quieres?, preguntó Esteban finalmente. ¿Dinero? ¿Cuánto? 10.000 pesos. 20.000. Compra tu silencio. No quiero dinero, dijo Lucía, y era verdad. Porque el dinero se acaba. El dinero puede ser robado, pero algo más era permanente. Quiero un trabajo en su fábrica. No cualquier trabajo. Quiero ser supervisora. Con un salario de 100 pesos al mes. Esteban parpadeó. ¿Eso es todo? No. Quiero una casa. Una de las casas buenas cerca de la plaza. Con escrituras a mi nombre. Y quiero que mis 6 hijos vayan a la escuela. La escuela privada donde van los hijos de los capataces. Con todos los gastos pagados. Eso es considerablemente más que silencio, dijo Esteban lentamente. Eso es mi vida, respondió Lucía. Eso es el futuro de mis hijos. A cambio, yo nunca hablo de lo que vi en esa cueva. Nunca menciono el diario. Nunca menciono a los 12 frailes. Hizo una pausa. Me aseguro de que nadie más encuentre ese lugar. Puedo sellar la entrada, hacerla parecer un derrumbe natural. Los secretos de su abuelo mueren conmigo. Esteban la estudió durante un largo momento. Lucía pudo ver los cálculos pasando por su mente. ¿Cuánto costaba su silencio versus el escándalo de que se descubriera la masacre? La fortuna de los Vidal estaba construida sobre ese oro robado. Si se sabía que Rodrigo Vidal había asesinado a frailes y saqueado iglesias, el escándalo destruiría el nombre de la familia. Las autoridades eclesiásticas exigirían restitución. El gobierno querría su parte. La sociedad de Durango los rechazaría. Pero un trabajo, una casa, educación para unos niños, eso era un precio pequeño. Tienes las escrituras de esa casa para mañana, dijo Esteban finalmente. Empiezas en la fábrica el lunes, supervisora del turno de mañana, 100 pesos al mes, como pediste. Tus hijos entran a la escuela San José el martes. Y nunca vuelve a amenazarme o a mis hijos, añadió Lucía. Porque si algo nos pasa, hay instrucciones dejadas con alguien de confianza. Un sobre sellado que debe abrirse si morimos. Otra mentira. Pero Esteban asintió. Trato hecho. Extendió su mano. Lucía la miró por un momento. Era la mano del nieto de un asesino, pero también era la mano que acababa de darle un futuro. La estrechó. Antes de continuar, deja tu like y suscríbete al canal, porque esta historia apenas está comenzando y el final te dejará sin palabras. Y cuéntanos en los comentarios, ¿qué harías tú en su lugar? La noticia corrió por el pueblo como fuego. Lucía Morales, la viuda que había sido echada de su casa 3 días antes, había regresado. Y no solo había regresado,
sino que don Esteban personalmente le había dado una de las mejores casas cerca de la plaza, un trabajo importante en la fábrica, educación para sus hijos. Los rumores eran salvajes. Algunos decían que Lucía había encontrado oro en las montañas durante la tormenta. Otros susurraban que había hecho un pacto con el diablo en la garganta. Los más cínicos insinuaban que se había convertido en la amante de don Esteban. Lucía ignoró todos los rumores. Se mudó con sus 6 hijos a la casa de 3 habitaciones, con patio y pozo propio. Limpió, amueblaron poco a poco con su primer salario. María se recuperó completamente de la pulmonía. El lunes, Lucía se presentó en la fábrica con un vestido nuevo comprado con su primer adelanto de salario. Las otras trabajadoras la miraban con una mezcla de envidia y resentimiento. Pero cuando don Esteban en persona la presentó como la nueva supervisora, nadie se atrevió a protestar. Antonio, las gemelas, Diego, Isabel, y eventualmente María cuando tuviera edad, entraron a la escuela San José. Era la mejor escuela de Durango, donde los hijos de comerciantes ricos y hacendados aprendían matemáticas, historia, francés. Los otros niños los miraban raro al principio, hijos de una viuda pobre entre los privilegiados. Pero los hijos de Lucía eran inteligentes, hambrientos de conocimiento. Y Antonio, especialmente Antonio, tenía un fuego en los ojos que no se apagaba. Los meses pasaron. Lucía era buena en su trabajo, firme pero justa. Las trabajadoras, que al principio la habían despreciado, comenzaron a respetarla. Ella conocía la vida de pobreza, sabía lo que era trabajar 12 horas con las manos en carne viva. No era como los otros supervisores que solo gritaban y castigaban. Y cada domingo, Lucía iba a misa. Se sentaba en los bancos de atrás de la iglesia, con sus 6 hijos limpios y bien vestidos a su lado, y desde su lugar podía ver a don Esteban Vidal sentado en el banco de adelante, el lugar de honor reservado para los benefactores de la iglesia. Lo veía arrodillarse para comulgar, lo veía hacer la señal de la cruz, lo veía darle la mano al padre Mateo después del servicio, sonriendo cordial, el pilar respetable de la comunidad. Y nunca se miraban directamente, pero ambos sabían que el otro estaba allí. Ambos sabían lo que los unía. Un secreto de 45 años, 12 frailes muertos, una fortuna manchada de sangre. Un año pasó. Lucía había ahorrado dinero. Antonio estaba en la escuela secundaria, destacándose en matemáticas. Las gemelas querían ser maestras. Diego hablaba de ser doctor. Isabel cantaba en el coro de la iglesia. María, ahora de 3 años, era una niña sana y feliz que no recordaba la noche en la cueva. Fue en el aniversario de aquella noche de tormenta cuando Lucía regresó a la garganta del diablo. Fue sola. Al amanecer, cuando nadie la vería, subió la colina con dificultad, sus piernas más fuertes ahora por el trabajo constante, pero su corazón pesado. La entrada de la cueva estaba como la recordaba. Las cruces de madera podidas aún colgaban en el umbral. Entró con una antorcha nueva y caminó por el túnel familiar. La cámara de los frailes estaba igual. Los 12 esqueletos aún arrodillados. La campana aún colgando. Los tesoros sobre el altar brillando en la oscuridad. Lucía no tocó nada. No había venido por eso. Había venido a cumplir una promesa que se había hecho a sí misma. Se arrodilló frente al primer esqueleto, el de Fray Sebastián, según la inscripción en la pared. «Perdónenme», susurró, «por usar su muerte para mi vida, por negociar con su sangre. Pero mis hijos estaban muriendo, y ustedes ya estaban muertos». No esperaba respuesta. No la hubo. Solo el silencio de 45 años. «Pero no los olvidaré», continuó. «Y algún día, cuando don Esteban esté muerto, cuando su poder no pueda tocarme, le diré al mundo lo que pasó aquí. Lo prometo, sus nombres serán conocidos, su sacrificio será honrado. Solo denos tiempo. Tiempo para que mis hijos crezcan. Tiempo para estar a salvo». Se puso de pie. Tomó el diario de Fray Tomás, que había dejado donde lo encontró. Lo envolvió en tela encerada
y lo escondió en un hueco diferente de la pared, uno que solo ella conocía. Algún día lo recuperaría, algún día lo haría público, pero no hoy. Hoy era el día de los vivos. Salió de la cueva, y usando rocas que encontró alrededor, comenzó el lento trabajo de bloquear la entrada. No completamente, eso llamaría la atención, pero lo suficiente para que pareciera peligroso, inestable, un lugar que había sufrido un derrumbe parcial durante la tormenta del año anterior. Tomó 3 días, volviendo cada mañana antes del amanecer, pero cuando terminó, la garganta del diablo parecía más inaccesible que nunca, y los rumores en el pueblo se ajustaron. La cueva había colapsado. Ya no era segura, ni siquiera los más valientes se acercarían ahora. El secreto estaba sellado, por ahora. 5 años pasaron. Antonio tenía 18 años, y había ganado una beca para estudiar Derecho en la Ciudad de México. Era el orgullo de la Escuela San José. El padre Mateo decía que sería abogado, tal vez juez algún día. Las gemelas Rosa y Carmen eran ahora jóvenes maestras en la escuela primaria del pueblo. Diego estudiaba medicina en Guadalajara, pagado con el salario de Lucía y su trabajo de verano en la farmacia del pueblo. Isabel era la mejor cantante del coro y tenía pretendientes haciendo fila, aunque solo tenía 15. Y María, a los 7, leía libros por encima de su nivel y hacía preguntas que hacían reír a sus hermanos mayores. Lucía había ascendido a gerente de toda la sección de mujeres de la fábrica. Ganaba 200 pesos al mes. Había comprado muebles decentes, había ahorrado para el futuro de sus hijos, y cada mes sin falta, parte de su salario iba a un sobre que guardaba escondido en su casa. En ese sobre estaba escribiendo, poco a poco, la historia completa, los nombres de los 12 frailes, la fecha de la masacre, el nombre de Rodrigo Vidal, detalles de dónde encontrar la cueva, descripciones exactas del escudo tallado, de los tesoros, del diario. Era su seguro y su eventual venganza. Don Esteban Vidal envejeció en esos 5 años, su cabello se volvió completamente blanco. Caminaba con bastón, pero su poder no disminuyó. Si acaso, se volvió más cruel, como si compensara su mortalidad aferrándose más fuerte al control. Lucía y él seguían sin hablarse directamente, pero a veces, en las reuniones de la fábrica, sus ojos se encontraban, y en esos momentos Lucía veía el miedo. Esteban sabía que ella mantenía su palabra, pero también sabía que era una espada sobre su cabeza, que en cualquier momento, si ella decidía hablar, todo colapsaría. Fue en el 6.º año cuando todo cambió. Esteban sufrió un derrame cerebral. Fue repentino y devastador. Lo encontraron en su estudio, caído junto al mismo escritorio donde Lucía había puesto la cruz de oro años atrás. Sobrevivió, pero quedó paralizado del lado izquierdo. Ya no podía hablar claramente. Su hijo, Rodolfo Vidal, un hombre de 30 años que había estudiado en Europa, regresó para tomar las riendas de los negocios familiares. Rodolfo era diferente de su padre, más moderno, menos cruel, pero también más ignorante de los secretos del pasado. Lucía sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que Esteban muriera. Y cuando eso pasara, el trato moriría con él. Tenía que tomar una decisión: mantenía el secreto enterrado para siempre, o finalmente decía la verdad. La respuesta llegó de una forma que no esperaba. Antonio regresó de la Ciudad de México para las vacaciones de verano. Ya no era el niño asustado que había cuidado a sus hermanos en la cueva. Era un hombre joven, alto y serio, con ojos que habían visto más del mundo que Durango. Una noche mientras cenaban, Antonio puso un periódico sobre la mesa. «Mamá, necesitas ver esto». Era un artículo de la Ciudad de México. Hablaba sobre la restitución de propiedades de la iglesia. El gobierno estaba investigando casos de la Reforma donde propiedades y tesoros habían sido robados ilegalmente. Había un llamado público para que la gente reportara crímenes históricos relacionados con el saqueo de iglesia. «Es el momento», dijo Antonio en voz baja. «Don Esteban está inválido, su poder está debilitado, Rodolfo es nuevo y no tiene el mismo control. Mamá, podemos hacer justicia,
por esos frailes, por todo lo que fue robado. Lucía miró a sus otros hijos alrededor de la mesa. Las gemelas asintieron. Diego, en casa por vacaciones, dijo: «Ya estamos seguros, mamá. Ya no podemos ser lastimados. Es tiempo». Isabel, ahora una joven de 16 años, agregó suavemente: «Esos hombres murieron esperando justicia. Ya esperaron suficiente». Incluso María, a sus 8 años, dijo: «Quiero conocer la cueva, mamá. Quiero ver dónde me salvaste». Lucía sintió lágrimas quemando sus ojos. Sus hijos, los niños que había protegido esa noche terrible, hacía 6 años, ahora eran adultos o casi adultos, y todos estaban diciéndole que era hora de soltar el secreto. «Hay algo más», dijo Antonio. Sacó un sobre de su bolsa. «Antes de irme a México, fui con el padre Mateo. Le pregunté sobre los frailes desaparecidos de Tiontosí, los nombres de 12 franciscanos que habían desaparecido en abril de reportados como desertores que habían huido con tesoros de la iglesia, nunca encontrados, nunca enterrados adecuadamente. Sus nombres deshonrados durante 46 años. Sus familias aún existen, mamá», dijo Antonio. «Encontré a 3 de ellas en mis investigaciones. Los descendientes de Fray Sebastián, de Fray Miguel, de Fray Tomás, siguen creyendo que sus ancestros fueron ladrones, que deshonraron los hábitos, se avergüenzan de sus propios apellidos». Eso rompió algo en Lucía. Esos hombres habían muerto protegiendo tesoros sagrados, y el mundo los recordaba como criminales, mientras Rodrigo Vidal era recordado como un héroe de la Reforma, un hombre progresista que había ayudado a modernizar Durango. Era una injusticia que había durado demasiado. «Está bien», dijo Lucía finalmente. «Vamos a hacerlo. Vamos a decir la verdad». La preparación tomó 3 meses. Antonio, con su entrenamiento legal, documentó todo meticulosamente. Lucía lo llevó a la garganta del diablo. Juntos, madre e hijo, desenterraron parcialmente la entrada que ella había bloqueado. Entraron con lámparas nuevas. Antonio vio lo que su madre había visto 6 años antes: los 12 esqueletos, los tesoros, el escudo de Vidal y el diario de Fray Tomás que Lucía había escondido. Antonio lloró cuando leyó la última entrada. Escribió esto sabiendo que iba a morir en segundos, y su última preocupación era que alguien supiera la verdad. Fotografiaron todo. Era nuevo, esta tecnología. Antonio había traído una cámara de la ciudad. Tomó docenas de fotografías, de los esqueletos, del escudo, de cada página del diario, y luego, con un cuidado infinito, Antonio removió 2 cosas: el diario original de Fray Tomás, y uno de los cráneos, el que tenía el agujero de bala más visible. «Evidencia», explicó a su madre, «para las autoridades». Lucía asintió. Ya no sentía miedo, solo una determinación de hierro. En octubre de 1910, Antonio presentó una denuncia formal en la Ciudad de México, ante las autoridades federales. Adjuntó las fotografías, el diario, el cráneo con evidencia de ejecución, los registros de la iglesia de los frailes desaparecidos y un mapa exacto de cómo llegar a la garganta del diablo. La investigación fue rápida y brutal. Inspectores federales llegaron a Durango. Fueron a la cueva, guiados por Lucía y Antonio. Confirmaron todo. Encontraron los 12 cuerpos. Encontraron los tesoros que fueron confiscados como propiedad de la iglesia robada. Encontraron el escudo de Vidal tallado en la pared, una firma arrogante de un asesino. Don Esteban Vidal estaba demasiado enfermo para ser interrogado. Murió 2 semanas después de que comenzara la investigación. Algunos decían que de vergüenza, otros que de alivio de que ya no podía ser juzgado. Pero su hijo Rodolfo enfrentó las consecuencias. No podía ser juzgado por los crímenes de su abuelo, pero la fortuna de la familia fue investigada. Se determinó que una porción significativa provenía del oro robado de la iglesia. El gobierno ordenó una restitución. La familia Vidal tuvo que pagar una suma enorme a la iglesia. Tuvieron que vender propiedades,
La fábrica fue puesta bajo administración federal, y lo más importante, los nombres de los 12 frailes fueron limpiados. La iglesia hizo una ceremonia pública. Los cuerpos fueron exhumados de la cueva y enterrados con honor en el cementerio de la Catedral de Durango. Lucía estuvo presente en ese entierro, llevó a sus 6 hijos, y cuando el padre Mateo leyó los nombres, uno por uno, Lucía sintió una paz que no había sentido en años. Fray Sebastián Mendoza, Fray Miguel Hernández, Fray Antonio Guerrero, Fray Tomás Salazar, 12 nombres, 12 hombres que habían esperado 46 años para ser recordados como héroes en lugar de ladrones. Los descendientes de algunas de las víctimas vinieron de otras ciudades, lloraron, agradecieron. Una mujer anciana, la bisnieta de Fray Sebastián, abrazó a Lucía. Gracias, sollozó. Gracias por devolvernos nuestro honor, por limpiar el nombre de mi familia. Lucía lloró con ella. Ellos me salvaron primero. Salvaron a mi hija. Era lo menos que podía hacer. Los años siguientes trajeron cambios masivos. La Revolución Mexicana estalló, transformando el país. Familias como los Vidal perdieron aún más poder. Las fábricas fueron reformadas. Los trabajadores ganaron derechos. Lucía ya no trabajaba en la fábrica. Con el dinero que le dieron como recompensa por descubrir los tesoros históricos, abrió un pequeño negocio, una tienda de telas en la plaza principal. Antonio se convirtió en abogado y luego en juez. Dedicó su carrera a casos de justicia histórica. Las gemelas abrieron una escuela para niñas pobres. Diego era doctor y atendía a los trabajadores de las fábricas sin cobrarles. Isabel se casó con un maestro bueno y tuvieron 4 hijos. Y María se convirtió en escritora, documentando historias de mujeres valientes de Durango. Lucía envejeció rodeada de sus hijos, nietos y eventualmente bisnietos. Pero nunca olvidó. Cada año, en el aniversario de aquella noche de tormenta, subía la colina hasta la garganta del diablo. La entrada había sido sellada permanentemente después de la exhumación, con un monumento de piedra en su lugar. El monumento llevaba los nombres de los 12 frailes y una inscripción simple. Aquí descansaron 12 hombres santos que dieron sus vidas protegiendo lo sagrado. Su sacrificio no fue en vano. Dion Tociento les contaba sobre sus hijos, sobre cómo Antonio estaba ayudando a otras familias a encontrar justicia, sobre cómo la escuela de las gemelas había educado a cientos de niñas, sobre cómo Diego había salvado vidas, sobre cómo María había escrito su historia en un libro que ahora se leía en las escuelas. Ustedes murieron por su fe, les decía, pero su muerte dio vida a mi familia. Y mi familia está haciendo que su muerte signifique algo. Están ayudando a otros. Están luchando por justicia. Su sangre no fue derramada en vano. En 1940, 36 años después de aquella noche de tormenta, Lucía Morales murió en paz a los 72 años, rodeada de sus 6 hijos, todos exitosos y buenos, 22 nietos y 8 bisnietos. Su funeral fue el más grande que Durango había visto, no solo por respeto a ella, sino por gratitud a lo que había hecho. Había destapado uno de los crímenes más oscuros de la historia local. Había dado voz a 12 muertos silenciados. Había cambiado el curso de familias enteras. La enterraron en el cementerio de la catedral, no lejos de la tumba de los 12 frailes. Su lápida era simple. Lucía Morales dio 368.940. Madre, trabajadora, buscadora de verdad. La verdad os hará libres. Esa última línea, la inscripción de la cruz de oro que había encontrado en la cueva, se convirtió en el lema de su familia. Antonio la mandó grabar en la entrada de su bufete de abogados. Las gemelas la pusieron sobre la puerta de su escuela. Diego la tenía enmarcada en su consultorio. Isabel la bordó en un tapiz que colgaba en su casa, y María la usó como epígrafe en su libro más famoso, La mujer de la garganta, la historia de Lucía Morales y los 12 frailes de Durango.
El libro se convirtió en lectura obligatoria en las escuelas de todo México. Generaciones de niños crecieron conociendo la historia de la viuda pobre que se refugió en una cueva maldita durante una tormenta y encontró no solo cobijo, sino el secreto que cambiaría su destino y el de 12 almas olvidadas. Hoy, más de un siglo después, el monumento en la garganta del diablo sigue en pie. Los turistas visitan el lugar, leen los nombres de los frailes, leen sobre Lucía Morales, y en las noches de tormenta, los viejos del pueblo juran que si subes la colina y escuchas con atención, puedes oír algo. No es el viento, no es la lluvia, es el sonido de una campana de bronce, balanceándose en el vacío, marcando el tiempo para 12 hombres que esperaron casi medio siglo para ser recordados. Y el llanto suave de una mujer agradecida, una viuda que tomó el secreto más oscuro de los poderosos y lo convirtió en el arma más brillante de los olvidados. La verdad que libera. La verdad que nunca muere, incluso cuando es enterrada en las profundidades de una montaña, esperando a que alguien lo suficientemente desesperado o lo suficientemente valiente venga a desenterrarla. Lucía Morales fue esa persona, y su legado vive en cada familia que busca justicia para los muertos, en cada secreto que es finalmente revelado, en cada voz silenciada que encuentra a alguien que hable por ella. Porque a veces los lugares más oscuros guardan las verdades más brillantes, y a veces una viuda pobre con 6 hijos y nada que perder es exactamente la persona que necesita el mundo para cambiar su historia. Antes de continuar, deja tu like y suscríbete al canal, porque esta historia apenas está comenzando y el final te dejará sin palabra. Y cuéntanos en los comentarios qué harías tú en su lugar.